¿Qué principio no negociable tuyo te ha salvado de perderte en este mundo What? que va? La que más me ha hecho crecer es la negación de los demás. Después de vivir de tantas luces, de tanto ruido, ¿cómo aprendes a reconciliarte con el silencio? A calmar, es durísimo. Pero recuerdo un día que estaba en mi casa muy cuestionado eh, porque no había logrado el sueño que yo quería, que es trabajar en Telemundo, en televisión. Entonces, está bien tener sueños grandes, pero no todos los sueños se hacen realidad. El 26, 27, 28 de noviembre del año 2007, me di cuenta que yo estaba durmiendo en un colchón en el piso, en un cuarto en Doral, Miami, en una casa prestada. Y ahí desperté y dije, ¿qué pasó aquí? En Venezuela hubo un programa que marcó a una generación completa y nos enseñó que atrevernos a soñar era apenas el comienzo. Pero el hombre detrás de esa imagen, detrás de esa voz, detrás de ese mensaje, sigue soñando. Es un hombre que vive entregado, sin excusas, muchas veces sin plan B. Él es Nelson Bustamante. Hoy es no solo alguien a quien quiero y aprecio mucho, es mi amigo, es mi cómplice creativo, el otro autor de Jugando a ser Dios y uno de los comunicadores más valientes y más sensibles que conozco. Pero hoy no vamos a hablar de televisión, hoy vamos a hablar de decisiones que transforman, hoy vamos a hablar de resiliencia, hoy vamos a hablar de todo lo que hace que alguien, a pesar de que a veces pierda el sueño, pueda seguir soñando. Bienvenido, Gusta. ¡Mi padre! ¡Qué belleza! Estar aquí sin plan B. Simple. El Bustamante sin plan B. Bueno, yo creo que Bustamante más de una vez ha vivido sin plan B. Llegaste a ser justamente uno de los principales animadores de Venezuela, además imagen de canales muy grandes, aparte de RCTV, History, Sony, embajador de la UNICEF, el novio de la madrina, 23 Emmy. Pero después de tantos comienzos, después de tantos finales, ¿quién es Nelson hoy? Sigo siendo un gran soñador. Creo que la palabra que marca todo es sueños. Hay una mezcla, sueños y esperanza, porque siempre he sido un gran soñador. Y he aprendido ya con todas estas canas y a través Que son de mapas. la vida que, que los sueños son hermosos, pero los sueños hay que trabajarlos durísimo. Y eso es lo que me impulsa día a día. Cada día cuando me levanto y le doy gracias a Dios y a la Virgencita por un nuevo día, le digo, regálame nuevos sueños y también la fuerza para hacerlos realidad, porque de nada sirve un sueño si uno no lo trabaja, si uno no se dedica a cuerpo entero a hacerlo realidad. Y lo más bonito de un sueño también es que te mueva, que sea algo que te haga vibrar, que te impulse, que te motive. Entonces mi definición es, sigo siendo un gran soñador. Evidentemente fuiste esa voz última que se escuchó en Venezuela con el cierre de RCTV, un canal que el gobierno cerró en Venezuela. Y muchísimas personas se quedaron sin empleo, la gente tuvo que reinventarse y no fue fácil. Pero para Nelson, ¿qué recuerdas? ¿Qué sentiste en ese momento? Y ahorita viéndolo a través del tiempo, ¿RCTV fue un cierre, un final o fue un comienzo para ti? Las dos cosas, las dos cosas. RCTV fue un final muy duro, un final muy duro, porque RCTV había sido mi escuela, mi oportunidad. Llegué a Radio Caracas Televisión en el año 88 como productor detrás de cámara. Me llevó Enrique Lazo para ser parte del equipo de producción de un programa sabatino que en aquel momento competía contra Sábado Sensacional. Se llamaba Ujú. Festival y yo entré como productor. Y ahí poco a poco en Radio Caracas, primero Enrique, después Hugo Carregal y después otros, me fueron dando oportunidades frente a cámara, pero no solamente me fueron dando las oportunidades, me fueron
preparando, porque existía la academia dentro de RCTV. Entonces, cuando los directivos o los productores veían ciertos talentos y capacidades, te motivaban también para que te prepararas en ello. Entonces, parte de mi jefe en aquel momento, cuando vieron que había potencial para estar frente a cámara, me dijeron, Nelson, tienes que prepararte para que tengas todas las herramientas para estar frente a cámara, pero también las herramientas que te van a permitir estar con mayor solidez frente a cámara es aprender cómo funciona todo detrás de cámara. Entonces ahí me dieron cursos de dirección, de edición, para escribir, actuación. Yo estudié durante un año actuación con Amalia Pérez Díaz, Wow. tanto así que después, sí, después me invitaron a hacer una Doña novela María. con doña Amalia Pérez Díaz, que en paz descanse, que fue para mí, también marcó un antes y un después, porque me dio, doña Amalia y todo el equipo de profesores de actuación me dieron herramientas nuevas que yo desconocía totalmente para crear un personaje de presentador de televisión para poder estar frente a cámara en Radio Caracas Televisión. Y después esa base que me regaló Radio Caracas me permitió estar en otras pantallas, ¿no? Entonces eso fue un final muy duro cuando Chávez decidió cerrar Radio Caracas Televisión y como te decía fue también un inicio porque estar ya en otro país, en Estados Unidos, comenzar de nuevo, comenzar en otra realidad, que era una televisión, a quien agradezco mucho, a todos, todo el equipo de América TV, me ofreció la oportunidad cuando cerraron Radio Caracas de trabajar aquí en Estados Unidos, me llamaron, pero era otra realidad. Era hablarle a otro público totalmente diferente. Y a través de todos esos golpes y nuevos inicios, preocuparme y entender que tal vez mi vida podía redimensionarse y crecer y alimentarse de otros aspectos de la comunicación, como productor, como tener mi propia empresa, como aprender también a ser gerente, como aprender a ser empresario. Pero me imagino que en ese trayecto, sobre todo después que llegas aquí y quizás muchos de los que viviste allá, hay momentos en que suena así como, wow, lo pasaste, pero me imagino que hubo muchos momentos Durísimo, duros, algo momentos que tú decías, durísimo. ¿qué estoy haciendo? Bueno, Dios mío, no tengo plan B, es que no tengo ni plan B ni C ni D. ¿Qué pasaba por la cabeza en ese lo primero, momento lo para primero es, venía de una época de la locura del éxito, cuando yo hablo mucho con Diosito, ¿no? Yo le pedía éxitos, pero Diosito se pasó en el año 2007, para mí es un año muy importante, porque es cuando yo digo Diosito se pasó de los pasar con mi sueño. En ese momento yo tenía mi propio programa en Radio Caracas Televisión antes del cierre, ¿no? Para ese año 2005, 2006, 2007, era la locura. Para ese momento yo tenía mi propio programa en Radio Caracas Televisión, yo era imagen de The History Channel, con lo cual yo estaba viajando. Recuerdo que en el año 2007 estuve en Rusia, estuve en Argentina con The History Channel, pero tenía también un programa de televisión en toda sí. Centroamérica. Tenía el Familión Nestlé y en el año 2007 los productores del Familión Edgar Russo me dice, tienes que hacer una gira por toda Centroamérica. Entonces yo estuve en Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá. Ese fue el mismo año que fui a Rusia, que fui para Argentina. Tenía Radio Caracas Televisión. Todos los domingos hacía una lotería en vivo que se llamaba Triple Gordo. Entonces, cuando tú vienes a ver todo esto, el año 2007 era una locura. Pero el 25 de noviembre del año 2007 comenzó una nueva realidad ya después del cierre de Radio Caracas Televisión y de todo eso, el 26, 27, 28 de noviembre del año 2007, me di cuenta que yo estaba durmiendo en un colchón en el piso, en un cuarto en Doral, Miami, en una casa prestada. Y ahí desperté y dije, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿en Mm, qué momento pasó pasó todo. todo esto? ¿Y en qué momento me estoy despertando yo en un colchón prestado, en el piso, en una casa prestada, en Miami? Y decirle, Diosito, ¿qué pasó? Y despertar llorando porque no entendía qué había pasado. Ir a Venezuela y conseguirme con mis grandes amigos, entre ellos Mariale Requena, y decirle en su cumpleaños, yo no regreso más a Miami.
no regreso, que yo no entiendo lo que estoy haciendo. Y María le agarró a Ismael, de feliz memoria, le dijo, caballo, nosotros nos vamos a las 4:30 de la mañana, estábamos en su fiesta de cumpleaños. Dijo, Wow. a las 4:30 de la mañana vamos a Maiquetía. Y me dijo, ¿qué vamos a hacer nosotros en Maiquetía? Vamos a llevar a Nelson al aeropuerto, porque este pendejo dice que no se va a regresar. Wow. Y él tomó una decisión. Su nueva realidad es Miami. Y nosotros lo vamos a llevar y le vamos tranquila, Yo también no me voy. no me empuje. Y la otra, dura, dura. Pero creo que ese es el momento del clic. Ujú. Yo quería, cuando llegué a Estados Unidos, yo quería ser animador en Telemundo, en Univisión, uno de los dos grandes canales. Y estoy muy agradecido con América TV, que fue el que me dio la oportunidad, pero recuerdo que yo no estaba contento con lo que estaba haciendo en América TV. Es más, cuando renuncié a América TV se lo dije a Omar Romay, le dije, Omar, yo estoy súper agradecido contigo, pero yo no estoy contento con lo que estaba haciendo. Y en ese momento yo estaba haciendo televisión en paralelo entre Miami y estaba haciendo Deal o No Deal en Panamá. Entonces yo estaba muy contento con el programa de televisión de Panamá, con una producción gigantesca, extraordinaria, y no estaba contento con la que entonces renuncié a América TV. Pero recuerdo un día que estaba en mi casa muy cuestionado, porque no había logrado el sueño que yo quería, que es trabajar en Telemundo o en Univisión. Entonces, está bien tener sueños grandes, pero no todos los sueños se hacen realidad. Y ahí dije, pero chava, ¿qué quisiera hacer yo en la vida? Se estaba presentando en ese momento también la posibilidad de hacer televisión nuevamente en Venezuela, con el programa de concursos Un Minuto para Ganar en Televen. Pero yo decía, ya va, si decidí vivir en Estados Unidos, ¿qué voy a hacer aquí? Y ahí dije, sí, mañana me llaman y me preguntan, ¿qué quisieras hacer? No es simplemente ven a animarte al programa. Y dije, me gustaría hacer un programa estilo Atrévete a Soñar. Después dije, no, 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 ¿sabes qué? Yo quiero hacer un medio de comunicación estilo Atrévete a Soñar. Vamos a decirle a la gente y darle herramientas a la gente también para que se atreva a soñar y para que pueda hacer realidad sus sueños. Y así nació el concepto de Motiva Channel, que el nombre después se lo dio uno de los socios, Félix Morantes. Llamé a Félix y a Ringo, que los dos los conocen muy bien, Rogelio Agua, Félix Morantes, le dije, mira, tengo esta idea loca, es crear un canal de televisión que se llame Motiva Channel, donde todo el día mira películas motivacionales. En la mañana, el programa de la mañana, todo el mundo esté hablando de cosas bonitas, de cosas positivas, de cómo este tipo lo logró, de cómo el otro, más allá de las dificultades de la vida, que todo gira en torno a eso. Y fue un sueño espectacular. Pero el sueño espectacular, después, cuando uno va pasando el tiempo en la vida, entendí que tal vez, porque Motiva Channel no logramos lo que nosotros queríamos. Pero sin darme cuenta, todo el aprendizaje y todo el impulso para hacer que Motiva Channel tuviese éxito, todos los estudios, toda la preparación, era para mí. Era para motivarme a mí a salir de ¿De ese dónde está? hueco donde yo estaba. Y tengo mucho que agradecerle a Félix, a Ringo y al concepto de Motiva Channel, porque me permitió a mí aprender y tener hoy en día muchas herramientas que en ese momento no tenía. Y evidentemente después de vivir de tantas luces, de tanto ruido, ¿cómo aprendes a reconciliarte con el silencio? A calmar, es Claro. durísimo. No, es durísimo, es O durísimo. sea, alguien que de pronto, porque necesariamente no, quizás no está frente a la televisión como lo estuviste o tan expuesto, pero si alguien nos escucha y siente que su vida es un tormento, o sea, ¿cómo te reconcilias con el silencio cuando sientes que has tenido tanto y de pronto te quedas como en la nada? Es durísimo y esa es la gran crisis que normalmente tienen deportistas, figuras públicas, cantantes. O sea, cuando todo se acaba, cuando te quitan ese piso de luces, de cámaras, de viajes. Yo recuerdo una vez, esto es una locura, aparte suena, yo una vez lo escuchaba y me dije, no, eso no puede ocurrir, pero sí ocurre. Yo recuerdo una vez que desperté en Costa Rica y cuando estoy bajando, que consigo a mi productor, Jorge Chernov, lo consigo, o sea, nos conseguimos para desayunar, y yo le digo, íbamos ya a la rueda de prensa, y yo le digo, Jorge, disculpa, dime por favor en qué país Wow. están. Porque era todo demasiado rápido.
Y me preguntan, ¿tú conoces Costa Rica? No, yo estuve en Costa Rica. ¿Tú conoces Río Janeiro? No, yo estuve en Río Janeiro un día. Me explico, o sea, no es conocer, llegar, trabajar, sonríe a la cámara y después te vas. Ahí tiene que haber un gran trabajo, ahí tiene que haber un gran trabajo de búsqueda interior de cuál es tu esencia. En ese momento era, ¿cuál es mi esencia? Mi esencia son las luces, la cámara, el éxito, está todo el tiempo en eso. Los viajes. Llegó un momento donde yo pasaba toda la semana montado en un avión. Bien. Horas de horas de horas de horas de vuelo. La gente de Copa Airlines cuando me iba a montar en el avión me decían, bienvenido, te damos entrada de capitán para que tú Entonces hay que buscar herramientas internas, que no es fácil, para que el silencio se convierta en tu gran aliado y la tranquilidad se convierta en tu gran aliado. Y me ocurre todavía, me ocurre mucho todavía. La música me ha ayudado mucho a expresar sentimientos que tal vez no, de otra forma no sé cómo hacerlo. Y me explico. Recuerdo que en mi luna de miel, esto es una locura, en mi luna de miel yo estábamos en Cerdeña, una isla que es una locura de espectacular. Luna de miel, donde todo es paz, es tranquilidad. El Otra tiempo es cosa. para ti, es Italia. O O sea, sea, el tiempo es para ti, es la tranquilidad. Pero yo sentí una angustia interior. Yo tenía angustia. Yo no sabía de qué era. No sabía de qué era. Y Alessandra, mi esposa, me dice, pero ¿qué te pasa? No es que no sé, no sé. Yo estaba vibrando mal. Pero te estoy hablando, estar en el balcón con el frente a aquella mar, que es belleza. una locura mediterránea, es una cosa insólitamente hermosa. Y me senté a escribir lo que después resultó ser una canción. Y la canción comienza diciendo, camina despacio. Camina despacio. O sea, deja el apuro. Respira profundo. Que el viento te lleve por el mundo. Estás en el mundo, estás recorriendo. Entonces creo que parte de la respuesta es buscar herramientas para, para convertir la tranquilidad en parte esencial de tu vida. Y la música me ayuda mucho. O sea, ha sido una herramienta para hacer catarsis. Mi catarsis espiritual lo hago mucho a través de escribir. Me hablaba justo de lo que costaba como callar, ¿verdad? Mantener ese silencio. Pero ¿cuál es la emoción que más crees te ha hecho crecer y cuál es la que más te sabotea y te sigue saboteando hasta el día de La hoy? que más me ha hecho crecer es la negación. Me gusta. Dale. La negación de los demás. La negación de los demás. Yo recuerdo cuando chamo que el entrenador de fútbol no me metía en la cancha y un entrenador me dijo que yo no servía para jugar fútbol. Y esa negación me ayudó tanto a quedarme entrenando cuando mis panas no estaban entrenando, llegar más temprano, irme más tarde o entrenar. Me acuerdo en el edificio, yo me ponía contra la pared a darle, yo chutaba con la derecha, todo con la derecha, pero con la izquierda era un animal, un desastre. Y me puse a aprender hasta que aprendí y chutaba con las dos piernas, tal. O sea, la negación siempre. Yo me acuerdo una vez, me consiguieron una reunión con un productor en Radio Caracas Televisión. Pero yo te estoy hablando, yo era un chamito de 18, 19 años. Ah, Y me recibe en Radio Caracas y me dice, ay, ¿qué quieres ser? Yo le digo, yo quiero ser presentador de televisión. Nah, olvídalo, tú nunca vas a ser presentador. Y ¿y hubo otro, un cómo? gran locutor en Venezuela, que cuando le dije que quería ser locutor, me dijo, no, vale, dedícate a otra cosa, con esa voz nunca vas a ser locutor. Todas las negaciones han servido tanto para tragármela y decir, ¿No? ay, 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 mírame, Pero, mira, 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 mira. mírame. ¿Y qué me ha frenado? El temor al fracaso. Me frenó mucho al principio el temor al fracaso. Y yo era muy tímido.
Yo era sumamente tímido. En clase, yo era uno de los más chiquitos. Yo era o el primero o el segundo de la fila. Que lo ponen por orden de tamaño. Típico. Por orden de tamaño. Yo era o el Ah, ok. primero o el segundo de la fila. Fui hasta cuarto año de bachillerato. Yo creo que en las vacaciones de cuarto para quinto fue que comencé a crecer y ahí, ay, ya este no va de primero en la fila. Usaba lentes, la pollinita, el pelo así, de estilo totuma. Será el Entonces, propio para hacerle bullying. pero me hacían bullying por todos lados, bullying por todos lados. Entonces el bullying me permitió aprender a defenderme. Entonces me metí en judo y yo hacía judo. Entonces cuando me hacían Ya. bullying, ya después dejaban de hacer bullying. Pero era justamente eso, el miedo a fracasar o a expresarme. Y hablando justamente de las clases de actuación, doña Amalia un día, estábamos en uno de los ejercicios que ella hacía y dijo, paren, 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 paren. Estábamos todos haciendo que sí de animales en el piso. Paren, 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 ok. ¿Qué estás haciendo? Me pregunta a mí. Y ya en ese momento, cuando estábamos estudiando actuación, ya yo tenía programas de televisión al aire como presentador en Radio Caracas Televisión. Y los demás eran un poco echamos estudiando actuación. Entonces, ¿qué estás haciendo? Y yo, ¿quién? Tú, tú. Si no respetas la clase, te me sales de la clase. Y yo, ¿qué ¿Y qué hice? hiciste? ¿Qué hice? Es justamente eso, lo que no estás haciendo. No te estás entregando. ¿Sabes qué pasa? Que tú le tienes miedo a hacer el ridículo, para lo que es el ridículo según tus parámetros. Pero en el momento en que tú te atrevas a romper ese miedo, te vas a convertir en un monstruo. Ya, era así como, ok, epa, soy yo mismo el que me estoy limitando. ¿Y qué le diría el Nelson de hoy a ese Nelson de aquel momento con doña Amalia? ¿Qué le diría? Dale, que vas bien. Dale que no viene carro. Dale, que vas bien. Dale, dale, que lo que te viene es maravilloso. Gusta, y si en este momento, por ejemplo, aquí, tu ego se sentara aquí, en esta misma silla, ¿qué crees que diría de ti y estarías dispuesto a escucharlo? O sea, ¿qué sientes? ¿Qué diría tu ego de ti en este momento? No, el ego diría, pana, que cuántos batazos me diste. El ego de hace 20 años al de hoy son cosas totalmente diferentes. Es que la vida te va enseñando, la vida te va enseñando. Yo, por favor, pensar algún día que yo podía estar o pasar mucho tiempo sin tener un programa de televisión al aire. Han pasado muchos años sin mi propio programa de televisión al aire. Y claro que me hace falta, pero no es el me hace falta de mi esencia. He aprendido que la comunicación me puede llenar en otros aspectos Ujú. y es pasión. Ya, tú me ves trabajando todos los Todo el días tiempo. porque tenemos oficinas así pegaditos uno al otro y tú me ves, o sea, yo trabajo con un nivel de pasión que me llena absolutamente. Tú puedes identificar, yo creo que hay algo que siempre me ha llamado la atención, que no sé si consciente o inconscientemente hay algo de justamente esa forma de comunicar, que ya no es fama, es trascendencia, es legado. ¿Tú puedes identificar el momento en que eso hizo clic No, en ti? no, no, No. no, yo creo que es como todo, es que es evolución, es sentir que tal vez el mismo hecho de no tener programa de televisión al aire me ha permitido entender que la esencia puede ser complementaria, o sea, que puede ser el 360, que no necesariamente tiene que ser unidireccional. Y el mismo hecho de yo creo mucho en Dios y creo que Dios me ha traído hasta este momento, construyendo cada espacio. Y me explico, nosotros desde hace 9 años producimos un programa de televisión infantil para la familia, para el mercado latino en los Estados Unidos, pero es un programa de televisión positivo, motivador, donde ayudamos a muchas fundaciones, a muchos niños. Y el hecho de ver la necesidad, la lucha, el trabajo, el sufrimiento de otros, también nos permite entender que somos privilegiados. Entonces, ¿cómo no darle gracias a Dios?
Y entonces, ¿cómo no preocuparnos también por seguir trabajando en beneficio de aquellos que nos necesitan? Entonces, eso es como parte. Te interrumpo porque ciertamente sí, sé que eres un hombre de fe, de hecho no sé si todo el mundo sabe que hasta fuiste monaguillo, ¿verdad? Pero hay, ¿es o no es? Fui Monaguillo, o sea, creyó cerquita del altar allí. catequista. No, catequista. Ujú. Monaguillo no fuiste. Sí, monaguillo. No, fui Ah, más catequista, que era preparar a los chamos para ¿fuiste o no? Si consigo una foto tuya vestida de monaguillo. monaguillo. Pero es que en realidad, claro, pude haber sido monaguillo, pero monaguillo era, pero catequista sí era prepararse Catequista. para. O sea, me preparé para ser catequista, para poder dar clases para los chamos en la primera comunión. Y tal vez tú no sabes esto, pero cuando fue el Papa la primera vez a Venezuela, Juan Pablo Segundo. II, había escasez de sacerdotes. Ajá. Entonces, la iglesia venezolana durante un día, que fue la misa ahí En de lo que Montalbán. después llamaron Juan Pablo II en Montalbán, habilitaron a un grupo de laicos Sí. comprometidos, es decir, jóvenes, en este caso catequistas, a dar la comunión ese día. A dar la comunión. Entonces nosotros nos convertimos en ministros extraordinarios de la comunión durante un día. Mira qué Yo lindo. di la comunión. O sea, hey, vestido en sotana y cíngulo. El cíngulo es el símbolo de la castidad. Que Dios me ¿Qué? perdone. Pero Pero durante un día qué estuvimos autorizados a dar la belleza, comunión. qué belleza. Y sé que eres un hombre de fe y sé que te entregas, pero tú sientes que alguna vez, o sea, te has alejado de esa voz Claro, justamente de Dios, Dios, sí. claro, ¿Y, claro. y cuándo fue y cómo Primero volviste comunión. a ella? ¿Cómo volviste a esa voz otra No, vez? no, yo voy y vengo, no, ya no, pero antes sí. Yo, cuando era catequista, yo era muy crítico de cosas con las que yo no estaba de acuerdo con la iglesia. Con la iglesia y cómo se hacían las cosas dentro de la parroquia donde yo estaba. Entonces era cuestionamiento de la iglesia Ferrín, el padre Ferrín, me decía, pana, quédate tranquilo. Él me permitió, porque Ferrín fue un gran cómplice en mi cambio de vida. Yo quería estudiar medicina y tal, pero yo le decía a él, pana, yo no me siento, yo siento que la comunicación es lo mío. Bueno, pero espérate, vamos a hacer algo. Te voy a dar la parroquia de Cumbre, escribe una obra de teatro si quieres, haz tu obra de teatro y la montas aquí. Y monté una obra de teatro que era una crítica total para la Ah, para la iglesia. iglesia. Pana, bájale, pana. Pero cuando era catequista, recuerdo, cuando murió Javier Zambrano, mi pana. Nosotros en el colegio éramos 5 para arriba y para abajo. Estudiamos juntos, así, jugamos fútbol juntos, todo. Y Javier vino a estudiar para Estados Unidos y tuvo un accidente y se mató cuando teníamos 18 años. Wow. Eh, Y ahí yo me acuerdo, yo tenía mi Biblia chiquitica, Biblia latinoamericana, así chiquitica, que yo la leía todos los días y me peleé con él y lancé la Biblia para la basura y durante un buen tiempo estuve alejado. Eh, ¿Y cómo volviste? en ese momento no me acuerdo, cosas de la vida más adelante, después me volví a pelear más adelante y ya después me reconcilié y dije, no peleo más ¿Y contigo. contigo? Con el jefe no Aparte, me estoy peleando meto. solo porque... ¿Qué principio no negociable tuyo te ha salvado de perderte en este mundo que te ha What? llevado? Eh, yo creo que el principio no fue mío, fue de otros, pero que tengo que agradecer es la amistad. En momentos donde mi ego iba mucho más rápido que yo, donde la fama llegó, o sea, yo tenía 23 años y me dieron Rómulo Guardia en Radio Caracas, me dio Sonoclips. Ey, Y eso fue... locura. O sea, yo de la noche a la mañana era conocido, sobre todo por todos los chamos en Venezuela. Entonces, el ego empezó y un día Arturo y varios panas del fútbol me llevaron al campo de fútbol donde yo aprendí, donde jugábamos siempre con un campo de fútbol de tierra y piedras. Cuando llovía eso era sabrosísimo porque todo era barro.
Y uno llegaba de barro todo. Y me dijo, estábamos jugando fútbol y me dijo, mira, digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que nunca se te olvide de dónde vienes, ¿viste? Uf, fue así como, Ese principio no negociable para ti la es la amistad, amistad. la amistad, la amistad. Y si tuvieras que comenzar de cero, no Oh, tienes nada, nada, o sea, no eres, oh. no tienes, ¿qué harías diferente? Ah, no. Ah, no. Wow. Eh, ¿Sabes que yo hago mucho ese ejercicio? Yo hago mucho el ejercicio. Yo hago ejercicios mentales de ir hacia el futuro para hablar, que mi yo del futuro me hable. Ujú. ¿Ok? Es loquísimo. Pero, Está bien, sí. pero, ¿por qué? Porque si yo establezco un acuerdo con mi yo del futuro, es decir, hace 10 años yo le pregunté al Nelson de hoy, ¿cómo quieres estar? Usted me dijo, ¿sabe qué me gustaría? Que estés estable, que estés tranquilo, que estés casado, que tus hijos estén bien, que tengas estabilidad emocional, económica, espiritual, que estés bien físicamente. Ah, ok. Pero dime qué tengo que hacer para llegar a lo que tú quieres. Entonces, bueno, tú tienes que establecer una buena relación con tus hijos, tienes que establecer una buena relación con tu pareja, tienes que consentirla todos los días si puedes. ¿Sabes qué me gustaría? Aprende algo nuevo. ¿Qué tal si aprendes el piano, que siempre hemos querido aprender piano? Porque ahorita te va a costar mucho, pero dentro de 10 años yo Qué te doy las lindo. gracias por lo que tú hiciste. Entonces, siempre ha habido esa relación extraña con mi yo del futuro, pero es decirle, dime qué quieres que haga hoy para llegar allá. Y que cuando lleguemos allá tú me digas, Ah. hacia loco, lo hicimos bien, Oye, bien, pana, lo vale, hicimos oye. bien. Pero también lo hago hacia el chamo. Es decirle al chamo que está empezando de cero, dale que vas bien. Olvídate de todos esos temores. Dale que vas bien. Todos los errores que estás cometiendo tienes que cometerlos para que podamos llegar a la edad de hoy así. Porque si cambias una sola cosita, todo puede cambiar. Y no hay nada en este momento que yo quisiera cambiar. Y la última mentira que te contaste a ti mismo y que tuviste que desmantelar para poder avanzar. Que medía 1,90 m. Yo siempre he dicho, si yo hubiese medido, mira, si yo hubiese medido, a ver, no 1,90 m, pero Pero la 1,85 tenías que m. desmantelar, de verdad. Y tú dices, Si yo oye, hubiese medido 1,85 m, ¿qué hubiera oye, tal sido? vez me hubiese dedicado más al fútbol, porque hubiese sido delantero de más goles. Mira, vamos a hacer un jueguito que se llama ¿lo tomo o lo dejo? Es sencillo, son respuestas rápidas sin pensarlo mucho. Yo te digo una frase, Ay, estas frases están relacionadas a vida, éxito, relaciones, y tú me dices, ¿la tomas o la dejas? Y si la cosa no te funciona muy bien, tú me dices, explicadito, rapidito, ¿por qué no? Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros. lo tomo, Para alcanzar algo grande tienes que sacrificar mucho. lo tomo. La gente buena siempre termina perdiendo. No, lo dejo, no, ¿qué es eso? No, Si no. no lo logras antes de los 40, se te pasó el tren. Lo dejo, no, mentira. El tren pasa 500 veces en la vida. Las, 500 veces. las segundas oportunidades no existen. Existen las terceras, las cuartas, las quintas, las sextas oportunidades. Mejor quedarse callado que meterse en problemas. No, no, hay que quedarse callado cuando es oportuno. Mira, la palabra, perdón que yo sé que es No, te corto, voy a ver, pero que es la, que... pa- es que la palabra tiene un poder tan grande. El poder de la palabra, el poder de la palabra bien dicha, el poder de la motivación. A veces, y eso no recuerdo dónde lo leí, son esas cosas que uno lee por ahí, que nos dice, cuando vayas a decir algo, piensa, ¿conviene? ¿Va a ayudar a la persona a quien se lo estoy diciendo? Sobre todo cuando son cuestionamientos y críticas, ¿no? Le va a enriquecer espiritualmente y lo va a hacer mejor persona y lo va a ayudar a seguir adelante. Si no, quédate callado. Calladito, te Quédate ves más callado. bonito. Quédese callado. Seguimos. Lo que es para ti, ni que te quite. No, pues es así, lo tomo, Lo lo tomo. tomo. Es mejor ser realista Yo que quería, soñador. yo quería ser médico, mira dónde estoy. Diosito me dijo, eso no es para ti. Ajá, ¿es mejor? Ser realista que soñador. No, por favor, lo dejo totalmente. Prefiero perder dinero que perder paz.
Bueno, Ah, sí, lo tomo, lo tomo. la espiritualidad empieza donde se te cae el plan. No, por favor, la espiritualidad es la que va a hacer que el plan funcione. Amén, así es. Bueno, Busta, ya casi estamos llegando al final. Em, pero, ¿qué le dirías tú a esa gente que de pronto ha dejado de soñar, a esa gente que siente que no escucha ni su propia voz, a esa gente que siente que quizás las circunstancias han hecho como que hayan ido como apagando? Es muy duro. ¿Sabes qué? Creo que esa pregunta me la han hecho varias veces. Y es una pregunta maravillosa porque la respuesta ha ido variando. Esa pregunta me la hacía hace 20 años, la me hicieron hace 20 años, yo decía, atrévete a soñar, lucha por tu sueño, lo vas a lograr, vas a hacer realidad tu sueño, sigue adelante. Y sí, es la esencia de la respuesta, pero la vida de cada quien es tan diferente Ujú. que es muy difícil, y lo intentamos durante un ratico, ponernos en los zapatos de otra persona. Es muy difícil ponerse en los zapatos de la otra persona para tan fácilmente decirle, "Ah, sigue adelante, que lo vas a lograr". Em, cada proceso interno de cada persona merece tanto respeto que una respuesta así hoy en día sería demasiado fácil, ¿no? Demasiado superficial. Entonces, es simplemente, ojalá que Dios, que la Virgen te den la fortaleza interna y espiritual para que consigas tu camino. Porque el día que consigas tu camino, em, todo, todo, con todas las aristas de la vida, se convierte en trascendente, diferente, tiene otro sabor, tiene otro valor. Entonces, que ojalá consigas ese camino. Amén, qué lindo. Me va a salir un segundo, sé que estamos terminando, pero si tu vida, es que me llama la atención, porque suena una película, el niño que ahora, que quería ser, que fue monaguillo, te quedaste, monaguillo, El que quería ser monaguillo. ¿Cómo? ¿Qué título llevaría la futbolista. película? El ¿Cómo? monaguillo. No, pero si tu vida fuera una serie de Netflix, ¿verdad? ¿Cómo se llamaría el capítulo de esta etapa que estás viviendo y en qué género lo clasificarías? El capítulo se llamaría Trascender, tú lo dijiste hace rato. Hay otra búsqueda, sí, hay otra búsqueda interna y creo que eso es el trascender, es no hacer las cosas por hacerlas, ¿no? Hace poco me invitaron a ser animador de un programa aquí en Estados Unidos, yo soñaba con eso ya, y yo le dije, pero es que ahorita no me interesa sentarme a hablar de cualquier cosa. O sea, no me interesa sentarme a criticar a Britney Spears por la locura que hace. Ese es el rollo de Britney Spears por la locura. Me explico, o sea, Sí. no es. ¿Y qué te Ajá, gustaría que ese capítulo enseñara de ti a otros? el metro 85 que tenía de sueño para poder jugar fútbol bien. ¿Qué? No, ¿sabes qué? Tal vez la necesidad de utilizar los diferentes medios de comunicación para poder hacer catarsis. Me explico. Escribir, escribir. Tú y yo escribimos un maravilloso libro juntos, una novela de ciencia ficción. Ese. A veces lo abro, ya ha pasado un poquito el tiempo, lo abro y me impacta. Cómo eso, que nosotros algún día pensamos puede estar ahí. Ujú. Hace poco vi un video mío de hace un poco de años y yo decía, qué bonito haber logrado eso, pero aparte me impacta que tuve el coraje, y tuve la fortaleza y tuve el poco miedo, temor para enfrentarme a cámara a hacer ese tipo de cosas y de presentaciones. Entonces, hoy sería tal vez sentarme a hacer la letra de lo que pueda convertirse en una canción. Y lo acabo de vivir, acabamos de vivir, ustedes lo vieron. eh, una niña que se llama Sabrina, tiene 14 años, me contaron que necesitaba la letra de una canción y me contaron un poco de ella. Yo me fui visualmente, mentalmente a Nelson, 13 años, 12 años,
full de miedos, pero full de miedos, porque aparte nosotros nos mudábamos mucho en aquel momento, mi mamá estaba casada con un diplomático, entonces cuando uno establecía un poquito los pies aquí, trum, te ibas para otro país y otra vez nuevos amigos, y plum, otra vez nuevos amigos y tal, yo creo que por eso también era tan tímido en aquella época, era buscar mi mundo y ya, escribir una letra y que esa letra se la presentes a la familia y a la niña, que la niña te diga y la familia te diga, queremos grabar esta canción. Eso es una gran satisfacción hoy en día. ¿Cómo quisieras que te recordara? Como que digan lo que van a poner No, no, en como la la tumba, gente, que no, van a o poner, sea, yo creo que ha sido en la lápida una van a persona poner, que ha dejado muchas cosas a lo largo de su vida. ¿quieres la De qué verdad? manera? ¿Quieres La, seria o dime la feria? la serie primero y después la otra. La, Bueno, o- dame la otra, la de la lápida. la de la lápida. Me puedes contar cualquier chisme, soy una tumba. A mí- Y eso sí tiene que ver con toda mi carrera. En la entrevista es, por fin tengo los pies en la tierra. Bueno, tuviste un proyecto y ahora sí para cerrar llamado Cartas a Dios, ¿verdad? A mí me encantó mucho y decías que si tenía alguien que escribirle algo a Dios en ese Si momento, ¿qué le tuvieses la diría? oportunidad de escribirle una carta a Dios, ¿qué le dirías? ¿Qué le escribiría? Yo quiero que tú, quizás no es la carta a Dios, pero sí Sí, ya. la frase a Dios, ¿cuál sería? Aquí está, que te lo tengo, te la tengo porque esto es todos los días. Gracias. Adiosito es gracias, 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 gracias. ¿Y cómo quiero que me recuerden? Como un gran soñador, pero que trabajó por hacer realidad su sueño. Me encanta. Gracias, me Mi padre, gusta. te felicito, mucho éxito. Gracias. Mucho Amén. Y éxito gracias a ti por y contarnos tu bendiciones. historia, por inspirarnos y por... Jugando a ser Dios, esto es publicidad. Esto es Jugando publicidad. a ser Dios. Me sumo a la publicidad. Plataforma digital. Gracias, será en otro episodio de Sin Plan B. Gracias, mi padre.